Muchas veces la mejor manera de aprender algo es dibujándolo, ¿vale? Hoy vamos a aprender sobre las células eucariotas, cómo es su forma y qué orgánulos, qué organelas tienen dentro, incluso la diferencia que hay entre los animales y las vegetales. Para hacerlo vamos a intentar hacer estos dos dibujos, ¿vale? Así es como yo dibujo las células, que creo que es una manera fácil de hacerlo. Mejor que en 3D, que es un poco complicado. Yo pinto dos circunferencias, una y otra, a mano alzada, porque, pues bueno, igual que pasa en la realidad, las células no son perfectamente redondas, ¿vale? Esto es un esquema. A esta circunferencia que me delimita la célula del espacio exterior es a lo que se le llama membrana plasmática. Membrana es una membrana. Esto tiene forma de esfera, ¿vale? Plasmática. Y aquí sería MP. Bueno, pues la membrana plasmática, lo que separa la célula del exterior y además le sirve para... es por donde entra y salen sustancias. Por otro lado, tenemos como una célula eucariota, dentro vamos a tener otra membrana, también otra esfera compuesta por una membrana que es el núcleo, que es lo que diferencia las células eucariotas de las procariotas. El núcleo es la zona de la célula, en la parte interior, donde se guarda el ADN, ¿vale? El núcleo mantiene al ADN aislado del resto de la célula. Así que dentro del núcleo tenemos el ADN. Por otro lado, tenemos este fluido interior donde yo lo comparo con una sopa, con el caldo de una sopa de fideos. Si nos imaginamos una sopa de fideos, pues tenemos un montón de fideos flotando y el caldo de la sopa es lo que en las células se llama citoplasma o citosol. Citoplasma, ¿vale? Este sería el citoplasma. Citoplasma. Ese fluido interno de la célula, ¿vale? Entonces ya tenemos los tres componentes fundamentales de cualquier célula. El ADN, el material genético, que en eucariotas está dentro del núcleo, en procariotas no. La membrana plasmática y el citoplasma, ¿vale? Eso aparece en todas las células. Y ahora voy a ir dibujando los orgánulos y las estructuras que aparecen en células eucariotas básicos, ¿vale? Los más básicos. Tenemos alrededor del núcleo y con forma, pues que a mí me recuerda pues a una medusa para churrar la arena, tenemos el retículo endoplasmático, ¿vale? Y en la otra célula lo pintamos también. En las dos células hay retículo endoplasmático. Solo en las células eucariotas. Retículo endoplasmático, un orgánulo que siempre está rodeando al núcleo y que además es una continuación de la membrana nuclear. Vale. Por otro lado, voy a pintar otro orgánulo que se asemeja en la forma al retículo endoplasmático porque también son sacos aplanados, pero que se sitúa más próximo a la membrana plasmática, ¿vale? Esto nos puede recordar a la señal de wifi, ¿vale? Entonces a esto se le llama aparato de Golgi, cuya función está relacionada con el tránsito de vesícula, pero bueno, eso no importa ahora. Ahora estamos solo con lo que hay. Aparato de Golgi. Y a este de aquí se le llama retículo endoplasmático. Y este es el retículo endoplasmático, R, ¿vale? Y acabo antes. Vale, ¿qué otras cosas tenemos dentro de las células eucariotas? Que también existen dentro de las procariotas. Son los ribosomas, que se pintan como circulitos pequeñitos, ¿vale? Como puntitos por toda la célula. Pueden estar libres por la célula y también los encontramos sobre la superficie del retículo endoplasmático, en la zona más próxima al núcleo, ¿vale? Ahí encontramos ribosomas. Por eso el retículo endoplasmático se divide en dos: el retículo endoplasmático rugoso, donde encontramos los ribosomas, y el liso, que es la zona del retículo donde no hay ribosomas.
Bueno, la función del ribosoma es la de fabricar las proteínas. Así que podemos imaginarnos que la función del retículo endoplasmático también va a estar relacionada con la fabricación de las proteínas. En realidad es donde madura, ¿vale? El aparato de Golgi está relacionado con la formación, la creación de membrana plasmática. Bueno, pues ya tenemos unos pocos orgánulos que están presentes en ambas células. Otro orgánulo importante que aparece en células eucariotas y que no está en células procariotas es la mitocondria, que es la fábrica de energía, ¿vale? Este orgánulo se pinta como una habichuela y dentro tiene pintado pues como un gusano, ¿vale? Que nos representa pues las dobleces de la membrana interna, ¿vale? Aquí pinto otro y dentro pues como si fuera un gusano, un peine o no sé, ¿vale? Bueno, pues a esto se le llama mitocondria y como digo es la fábrica de hacer energía, es donde ocurre la respiración celular. Mitocondria, que lo veréis, que eso se verá más adelante. Mitocondria. Lo pinto en naranja porque me recuerda a las bombonas de butano, que son las que nos dan energía en las casas, ¿vale? Aparte de la luz eléctrica. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todos los orgánulos que podemos ver en las células eucariotas, ¿vale? Ahora voy a pintar los orgánulos que diferencian una célula de otra. Al animal, a esta le voy a llamar célula eucariota animal, y esta va a ser la célula eucariota vegetal, ¿vale? Como veis, de momento son iguales, son exactamente iguales. Tienen lo mismo dentro, las mismas funciones y todo igual. Sin embargo, ahora voy a coger, como voy a empezar a dibujar lo que diferencia una célula de la otra, voy a empezar por la célula vegetal y cojo un boli verde. ¿Por qué? Pues porque la célula vegetal siempre se suele representar verde, ¿vale? Sobre todo en la estructura que voy a pintar ahora. ¿Qué es lo que tenemos en las células vegetales que no hay en las animales? Bueno, pues lo principal, el orgánulo este que voy a dibujar, que es el cloroplasto, que diferencia las células vegetales de las animales, porque estas son autótrofas y estas son heterótrofas. Estas se alimentan, se fabrican su propio alimento y lo hacen aquí en el cloroplasto a través de un proceso que se llama fotosíntesis, y las animales son heterótrofas y se alimentan de otros organismos, ¿vale? De lo que hayan fabricado otros organismos, de la materia orgánica de otros. Así que estos se fabrican su propia materia orgánica. ¿Dónde? En el cloroplasto. Cloroplasto. Que como veis es un orgánulo que tiene la forma, nos recuerda a la mitocondria, pero dentro se le pintan pues como montoncitos de monedas, ¿vale? Y se suele dibujar en color verde para diferenciarlo de la mitocondria. Aquí en la célula animal no lo voy a dibujar, puesto que aquí no existe. Y otra estructura que nos diferencia a las células vegetales de los animales es una capa externa que la protege del exterior aún más que la membrana plasmática, que es la que le da esa rigidez, ¿vale? Si cogemos una hoja o una ramita de un árbol, vemos que son rígidas, que no es como la carne. La carne es blanducha, ¿vale? Porque por esa rigidez se le da esta estructura externa, esta capa externa, que es de un material que se llama celulosa, y a la que se le llama pared celular, ¿vale? Es una zona rígida que le da forma a la célula y la protege del exterior, ¿vale? Y se pinta, como veis, usando líneas rectas, ¿vale? Se forman polígonos más o menos regulares, ¿vale? Así que la forma de la célula vegetal siempre nos recuerda a un polígono, ¿vale? Esta sería la pared celular. ¿Vale? En la célula animal no la voy a dibujar, puesto que ahí no tenemos pared celular. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto serían las estructuras más básicas que componen las células eucariotas y las diferencias que hay entre un animal y una vegetal. Podríamos pintar la vacuola en la célula vegetal, una vacuola grande, que también las caracteriza, aunque también podemos encontrar vacuolas en las células animales. ¿Vale? Y se me olvida, muy importante, esto es una vacuola.
En la célula, estas son las dos estructuras en la célula vegetal que la diferencia del animal. Sin embargo, en la célula animal tenemos otra estructura, otro orgánulo con otra función, que es a lo que llamamos centriolo, que lo voy a pintar ahora mismo. Y su función está relacionada con la división celular, ¿vale? El orgánulo encargado de separar las células, ¿vale? Las dos células hijas que se forman se separan gracias, bueno, las dos células y los cromosomas y todo. Durante la división celular este orgánulo es muy importante, ¿vale? En las células vegetales no tenemos centriolos, son otros túbulos los que hacen esa función. Centriolos, ¿vale? División celular. Tenemos la célula animal. En la célula vegetal lo hacen de otra manera, ¿vale? Esto solo aparece en células animales, ¿vale? Esto solo en células vegetales. El resto de orgánulos y de estructuras aparecen en todo, ¿vale? Y ya está.